pero vivo en Lima, que ahora es la capital provinciana más grande del Perú. Y posiblemente Lima podría convertirse también en una capital de culturas ancestrales, ya no solo la quechua, la aymara, la shipibo-conibo. Y creo que cuando vuelvo a Cusco, una de las personas que visito regularmente es a Edwin Chávez, justamente porque creo que, bueno, imagino que alguna vez fui al señor de Huanca y mi hermano Ciro me prestó una cámara no de 25, la más chiquita, de 110 milímetros. Y tomé unas fotos de unos contraluces y desde ahí entré en la locura de la fotografía. Y claro, yo soy de campo, de Acomayo, Pamacanchi, San Juan, donde no llega carretera. Y a través de la fotografía vuelvo a descubrir lo que ocurre en la ciudad, fiestas, relaciones, y un poco también vivo de la fotografía. Y un poco decía que Edwin es un sembrador de arte, pero también un tejedor de generaciones. Porque posiblemente mucha gente conocemos de distintas generaciones a Edwin y somos amigos. Hay gente de 15 años, de 30, de 40, todos jóvenes. Y una cosa que Edwin manifiesta es de que mi casa estaba llena de imágenes y quizá es importante saber la pajarina, de dónde viene Edwin. Edwin, por ejemplo, dice que nace del conflicto. Los cusqueños tenemos un tema de amor-odio con los joya. Y Manuel Chávez Bayón es un joya. Y él es producto de esa versión de los Capuletos que tenemos con los cuneños, ¿no? Y esto de ser arqueólogo hace de que Manuel Chávez Bayón hace unos días decía, ¿qué debería decir algo de Manuel Chávez Bayón? Y veo un canal de YouTube de Leiris Gutiérrez y habla, su papá, pueden verlo en YouTube, y habla de un quipu. Y el papá le dice, como no quería mostrarme el quipu, y lo hace, dije, su papá lo copia. Entonces, su papá ya tenía una herencia de no solamente hablar, escribir, sino también hacer las cosas. Y quizá lo andino también es la cosa más material, no solo la visualidad. Y digo esto porque, y ayer lo entrevisto a Edwin y saca justamente ese equipo, y que me pareció sorprendente, ¿no? Lo que manifestaba Giovanna, esta idea de un coleccionista, ¿no? Y claro, quiero reconocer que Julio César Tello, el arqueólogo más importante, es el primer que tiene un posgrado en arte, en Artibus, pero además un poco es el primero que construye una identidad visual peruana, con sus estudios de Paracas, con el estudio de Chavín de Huanta. Y claro, toda la gente que un poco se respalda, a José Sabaguayo de la Escuela Indigenista, a Alejandro González Apurímac, Luis Cosi. Y claro, Edwin ahí me muestra un trabajo de Luis Cosi. Luis Cosi, ¿quién es? Uno de los arqueólogos que trabajaba en el Museo de la Cultura Peruana y hace una versión tridimensional de esto que a continuación voy a mostrar. Y claro, ahí le tomo el video a Edwin y me dice, es que él, esta cosa que era plana, le da forma. Y justamente aquí en el video muestra cómo él se sale del cuadro y esta tridimensionalidad. Porque además Edwin no solo pinta, sino también se mueve, hace performance. Entonces, y claro, lo que hemos visto es que el arte occidental siempre es este cuadro. Pero el arte occidental está en el tejido que puede ser similar al tejido que tiene una dimensión tridimensional también, las piedras, la materialidad. Entonces, en el arte occidental hemos aplanado las cosas, pero el mundo indígena ancestral es mucho más del entorno donde vives también. Y es un poco desde los orígenes, desde la arqueología de la historia, un poco nos recuerda esas otras dimensiones. Y hacemos ese viaje a través de sus obras. Entonces, Cusco ya no es una ciudad aburrida, ¿no? Sino es una ciudad donde aparecen personas que no están. Y claro, hay personas amigas de Edwin, como Marlene, por ejemplo, que digo que es una cuenta.
Ella te cuenta, estoy en el barrio de esto, pero aquí ocurría estas cosas. Pero además lo que decían, en Lima, por ejemplo, para mucha gente, la historia no es una cosa que te narran que quede en tu cabeza un libro. Frente a Pachacamac hay una isla que no es una isla, sino es la Cuniraya. Es la materialización de un personaje de leyenda que está al frente de Pachacamac. Y aquí en Cusco ocurre de manera muchísimo más cotidiana. Pero claro, justamente con Edwin volvemos a descubrir esos personajes, esas historias, esos seres que habitan la ciudad y que a veces, porque somos modernos, ya no vemos. No nos hemos dado cuenta y creemos que estamos solos. Y claro, entonces Edwin lo chaviniza, ¿no?, a la calle. Entonces, con Edwin podemos redescubrir la ciudad, interviene, ¿no? Mira la ciudad, esto es del año pasado, que Edwin siempre al último, viajar con él es redescubrir la ciudad, la historia y un poco también nuestros orígenes. Y claro, se hace muy interesante finalmente. Y claro, además Edwin tiene interlocutores de 70, 80, de 15, de 20, quienes quieran, y él está abierto, que también es un poco una actitud frente a la vida, porque claro, él siempre habla de que el arte tiene que ver algo con la vida, ¿no? ¿Cuáles son sus influencias de Edwin Chávez? Muestro el trabajo de un artista muy conocido, Juan Javier Salazar, que tiene esto, algo va a pasar. Y él dice que su maestro fue Edgar Pérez Calderón, tiene la profesión Rosendo Landeo, Juan Azcue y el grupo Vortex. Y claro, tengo el privilegio de conocer a 3 personas que fueron parte del grupo Vortex, a Cutiri Julio Gutiérrez, a Fernando Celada, y claro, y a través de él tiene una visión política social. Y claro, ¿qué quiero decir con eso? También esta idea de estar conectados con el mundo. En Vortex, por ejemplo, Julio Gutiérrez su papá era uno de los fundadores del Partido Comunista Peruano. Y claro, justamente dice que Vortex estaba en el momento del quiebre de la visión comunista desde Rusia y desde la China, ¿no? Entonces Cusco también, para muchos Cusco era Cuscovia, porque una manera de hacer tu posgrado no era yendo a Estados Unidos como ahora ocurre, sino era la posibilidad de becas a la Unión Soviética, ¿no? Y claro, también, entonces, Cusco también no es cualquier lugar, como tampoco no ha sido cuando fue capital y también es un lugar de muchas influencias. Pero a veces creo que los olvidamos, los cusqueños, de que somos también la suma de las culturas ancestrales de otros pueblos que hemos convivido, porque los cusqueños podemos tener una tarea imperial, ¿no? Creemos muy especiales. Y claro, vamos al Museo Inca el otro año, y él siempre manifiesta un tema que es recurrente, de la ciudad de las letras al campo de las imágenes. Y quizá hay que redescubrir algunos personajes también, porque además Edwin no es una persona que se queda mirando la ciudad, sino también cualquier libro que le parece interesante te dice cómo lo consigo. Una de las bibliotecas más interesantes de historia, de arte, yo imagino que la tiene Edwin Chávez. Y claro, entonces, Rolén Adorno, para muchos, ¿quién será? Rolén Adorno es una de las guamampomistas más importantes, y justamente en el 92 escribe de la ciudad de letras al campo de las imágenes. ¿Y a qué quiero llegar? Que Edwin, lo que también nos comentaba, su testimonio de Giovanna, este es parte de su espacio donde trabaja Edwin. De la ciudad de las letras, donde solamente está el texto escrito, las letras, al campo de las imágenes. Y él se reconoce un imaginero. Y claro, ahí están los dibujos, los símbolos. Y claro, lo que no ha ocurrido con nosotros en la escuela, no nos han enseñado a valorar estos textos. El tejido, las piedras, los andenes, que son materialidades, porque como no había como forma, digamos que justamente Guamán Poma, por ejemplo, tenía los dibujos. Y Guamán Poma, por ejemplo, tiene
una imagen donde muestra una yupana. Y recién en 1850 se descubre en Ecuador una yupana física. Y nos damos cuenta que era una calculadora. Y que posiblemente los incas tenían mayor capacidad en matemática que los españoles cuando llegan. Entonces, imagínense un poco, a través de eso también redescubrimos muchas cosas. Y claro, esos temas de Guamán Poma, Inca Garcilaso de la Vega, con Edwin siempre es un tema que no tiene respuesta, sino más bien que genera preguntas, ¿no? Es una intervención de Edwin sobre justamente esta idea de la ciudad de las letras al campo de las imágenes, ¿no? La palabra es que define a lo dominante, Garcilaso, Vallejo, lo visual es vivido sin voz social. A veces la gente, si no está escrito en quechua, así es Kelkan Riman. El abogado es el tinterillo que sí sabe, porque sabe escribir y hacer el papel que haga que la justicia realmente sea posible. Pero Edwin un poco nos recuerda que vivimos en una ciudad plagada por imágenes. Y las imágenes son textos, pero también son leyendas, son sentidos. Yo en mi yacta, en mi pueblo, no podía acercarme a un lugar donde vivían los ancestros, los huesos, porque mi mamá decía, te va a dar soca. Entonces, había una sacralidad en algunos lugares donde tú, por más racional que eras, mejor no, porque de repente Entonces, había respeto a algunos lugares sagrados. Y creo que también Edwin maneja eso a pesar de que siempre ha vivido en la ciudad. Y claro, él, por ejemplo, nos habla de Saraguagua. Muchos conocen ya en descubierto. Y claro, él nos habla de Caira, Kira, Saya, Niño, que es un poco una cosa que yo siempre en historia del arte siempre creo es de que en Brasil se habla de la antropofagia cultural, que era que los brasileños decían que no tenemos origen, nos comemos todo el mundo y deglutimos algo. Entonces, pero en el Perú o en el mundo andino, lo andino no ha tenido problemas. Se ha comido toda la ritualidad ya y para muchos está la Virgen del Carmen, pero para otros puede ser el Apu de no sé qué lugar. Entonces, tenemos una mirada mucho más amplia, diversa, múltiple. No somos objetivos, 2 más 2 no son 4, pueden ser 1000, por lo que en ese momento se te ocurra, de acuerdo a tu sentir pensar. Y con Edwin finalmente trabajamos, esto es una obra de un gran amigo también, Luciano Lazaba, ¿no? Y Edwin nos habla de Lutinayá, que es el sentir pensar. Claro, y justamente Hipólito nos recordaba que los artistas podían parecer locos porque les faltaba racionalidad. ¿Para qué sirve el arte? Y Edwin un poco, su casa es un lugar donde entramos en trance para estar entre ser objetivos y de repente subjetivizar, ¿no? También habla del artefacto, del ecofacto. Y un poco eso viene además de su hermano que es Sergio Chávez, que es uno de los arqueólogos más importantes que tiene además desde la tradición de Estados Unidos sobre Tiahuanaco, ¿no? Copacabana. Entonces, Edwin también está conectado con las últimas novedades de estos estudios. Y también siempre nos recuerda que el arte es la vida. No es una cosa aparte, y justamente creo que el arte se convierte en una cosa sacralizada también porque nos hace sentir que somos parte de una comunidad más grande. Uno de los temas que Edwin maneja mucho es el tema de Garcilaso. Para muchos, Garcilaso muestra la capacidad de haberse 20 años en Europa y aprende a ser totalmente buen cristiano y buen caballero. Pero posiblemente ahí Guamán Poma se quedó, ¿no? Porque Raúl Porras Barrenechea hablaba que él tenía vemetría mental. Porque ¿a quién se le ocurre? Empieza a escribir en español y mete frases en quechua y en aymara. Claro, que hubiera sido distinto para Raúl Porras Barrenechea si Guamán Poma, en vez de escribir en español, hubiera escrito también en francés e inglés. Y claro, en ese caso hubiera dicho, no vemetría mental, sino
qué genio es Guamán Pomadiano. Porque tenemos este sesgo occidental de un poco borrar nuestros orígenes, lo propio. Y claro, la complejidad de este país que está en transición. Y Edwin utiliza a Garcilaso no para responder, sino para preguntarse sobre problemas cotidianos que tenemos en nuestro país. Y un arte como organismo vivo. En su casa hay una cocha, si no se han dado cuenta. Totora. Y claro, para algunos, de repente el término ecofacto, artefacto, puede parecer medio complicado. Yo decía, ¿es una illa o una conopa? Y claro, les advierto, si usted quiere sentirse mal, pésimo, acude a la casa de Edwin Chow porque cuestionamos todo. Lo que ahora el mundo nos está diciendo es que hay que ser exitosos. La fórmula más, el coaching, cómo tener éxito. Si quieren tener éxito solamente desde esa visión, van a la casa de Edwin y seguramente las cosas les van a ir mal. Pero por sí también se conviertan en personas más interesantes, más humanas, y de repente se relacionen mejor con otras personas. Entonces, tomen vuestras decisiones. Y quizá también es importante un tema, no conozco Chavín de Huántar, pero Chavín de Huántar, imagino para los que no conozcan también, debe ser el Disneylandia más sofisticado que tenemos en el Perú. Pero tiene hace 1500 años. Tomaban sería el huachuma, ¿no? Y claro, escuchaban sonidos, luces, es una cosa fabulosa, hace 3000 años. Pero hay otra cosa que olvidamos también, es nosotros desde nuestra visión occidental, mucha gente llega a Cusco y a 3000 metros nos da soroche. En Europa a 2000 metros es nieve perpetua. Y aquí sigue habiendo vida. Entonces, cuando vemos las obras de arte, también vemos no solamente con nuestros ojos, sino con nuestro soroche, con el frío, con el viento. Yo vivo en Lima, y en Lima, por ejemplo, un poco vivimos al margen de la lluvia, del viento. La naturaleza no entra, pero en su casa de Edwin se han dado cuenta, es distinto, y la lluvia va trabajando los artefactos que tiene, entonces hacen su trabajo, y Edwin es un aliado, o sea, tiene aliados naturales, ¿no? El viento, la lluvia, el invierno, el verano. Y claro, una cosa que siempre Edwin nos recuerda también, que con esta idea del el arte como un valor de contemplación, y ahí viene esto de utinayá, que es un poco, en términos cusqueños, sería longear un poquito, ¿no? No siempre ser 2 más 2, 4, no siempre querer el lado, cómo le saco ventaja a otra persona, sino aprender a vivir, sentir, contemplar. Y claro, el poco nos invita a tener esas miradas. Y claro, posiblemente el ayu de Edwin sea somos unos desadaptados de lo más simpáticos y variados. Y es eso, un poco, y por eso también un poco las obras de Edwin hay para todo gusto. Yo los invito a descubrir. ¿Para qué sirve el arte? Y Edwin dice, no sirve para maldita cosa. De todos ellos el menos dañino, pero ahí está, para interrogarnos, para preguntarnos. Si usted es moderno y quiere respuestas con Edwin Chávez, se equivoca. Vaya a un psicólogo, a un coaching. No niegue, pero un detalle que también Edwin es un padre que no niega a sus hijos, ¿no? Y tiene hijos que algunos son muy artesanales, muy artísticos, algunos se venden y algunos no se venden. Y eso será también utinayá. Hay cosas que te dan seguridad económica, pero hay otras cosas
que simplemente las haces porque te da la gana. Y eso también creo que hay que recuperar esa dimensión de arte y vida que nos invita a vivir Edwin Chávez. Bueno, justamente decía, con esto del artefacto, pronto Cecilia Vicuña habla, Gabriela Acevedo, resto de material de modernidad urbana, materias orgánicas. Pero hemos sido tan racionales que estamos haciendo que nuestra casa, que a todos nosotros, la Pachamama, está totalmente desequilibrada. Entonces, creo que los antiguos finalmente creo que tenían razón. Una versión de mi amigo Luciano Lazaba, Edwin un poco seguramente deambulando por ahí, y en algún momento también Vera comentaba de que Edwin también es como un apo. Todo lo veneran, pero a veces está solo, ¿no? Y un poco también esta invitación es a que descubran, a que peregrinen un poco a su casa y descubran que la vida no es solamente 2 más 2, sino también aprender a utinayar, a lolear, a contemplar, a sentir, a saber, no tener respuestas, sino a preguntarse de cosas que de repente no nos habíamos preguntado, el sentido de la vida. Y quizá lo que decía Hipólito hace un momento, ¿no? que necesitamos más artistas. No sé cuántos abogados hay en el Congreso. Posiblemente 40, 50%. Entonces necesitamos otro tipo de personas que hagan mejor las cosas, ¿no? Que nos permitan otras cosas. Bueno, gracias. Yo conocí a Edwin, creo que cuando tenía 12 años, más o menos, pero no fue, o sea, no nos hicimos amigos, sino yo fui con una delegación del colegio al taller del doctor Manuel Chávez Mayor, con un profesor que luego fue muy amigo de Edwin, el profesor Hugo Casabica, y mientras estábamos en la explicación del doctor, yo veía a alguien que se tiraba al suelo, se subía, bajaba y tomaba fotos, ¿no? Y era él. Años después esa foto la recuperé o la tuve por una compañera y 4 años después más o menos llegué a su casa por fin, ya estaba vinculada al teatro, gente del arte, entonces era inevitable que llegue. Nico, el gigante, ¿no? Nico, ahorita se llama su apellido. Pero fuimos, también está David, Núñez del Prado, hacíamos Sicuri, también está Coco Sabel de Sagraleta, ¿no? Entonces, por lo menos ha sido una generación de 35 personas, ha sido una juerga total, ¿no? Todos los sábados. Ha sido algo inolvidable para mí, ¿no? Y la verdad que el maestro Edwin Chávez Afán se puede decir muchas cosas, pero para resumir, es una persona muy fuerte, muy piadosa, muy buena, y en el futuro ojalá que sigamos con la amistad y seamos grandes amigos. No sé hasta qué punto, pero solamente que puedo decir que si algo me mueve es la insatisfacción, como decía. Siempre descubrir, saber por qué. Ya que estos niños, ¿qué va a pasar cuando pinte todas las cosas y dibuje las cosas del mundo? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces siempre se me ha quedado así en mi mente y en el hecho que intento hacer. Y el otro punto es que ahora con tanta tecnología y con tanta repetición de las cosas y todo eso, estamos perdiendo la capacidad de contemplar. Y eso creo que hay que rescatar, el privilegio de contemplar. Eso es lo que creo que es útil también, sentir y pensar. Ecofacto, artefacto, lo que tanto reitero y hago de eso, ¿no? Eso no sería y gracias totales.